Cuando estudiamos macroeconomía, básicamente lo que hacemos es estudiar los temas relacionados al agregado de los mercados para un determinado país, para una determinada economía. Lo que hacemos es estudiar los mercados en su conjunto, el comportamiento de los agentes económicos en su conjunto. La macroeconomía, como parte de la ciencia de la economía, se desarrolló mucho a partir del keynesianismo, y se empiezan a hablar de temas que van más allá de los funcionamientos individuales de los mercados, que tienen que ver con variables que afectan al conjunto, como la inflación, el desempleo, los efectos de las políticas macroeconómicas sobre el conjunto de los mercados y los ciclos económicos. Estas son las cosas que vemos aquí cuando hablamos de macroeconomía. Entonces ahí hacemos un estudio, una síntesis, donde terminamos hablando de la demanda agregada y la oferta agregada. Detengámonos en la oferta agregada. Ya hemos visto la demanda agregada, cómo está compuesta. Cuando estudiamos la oferta agregada, es decir, la capacidad que tiene un país, una economía, de producir bienes y servicios, uh, básicamente lo que tenemos que hacer es un análisis de esos recursos productivos, de esos factores productivos, y acá toma especial eh, eh, proyección un componente muy importante, como es el factor trabajo. El factor trabajo entonces se convierte en una variable clave de la economía por su dimensión humana. No hay país que no se preocupe o que no se establezcan medidas, discusiones sobre la tasa de desempleo, sobre las condiciones laborales, sobre las leyes laborales, es decir, sobre las particularidades de ese mercado tan grande que es el mercado laboral o el mercado de trabajo. En el corto plazo, las rigideces del mercado, de los mercados, los factores, en especial del mercado de trabajo, sobre todo las rigideces de los precios, y sobre todo las rigideces de los precios a la baja, podríamos decir también, conducen a que la demanda agregada predomine por sobre la oferta agregada. Es decir, que en el corto plazo es la demanda la que determina cuál es la cantidad producida en un país, cuál va a ser la producción de equilibrio en el corto plazo. Pero cuando avanzamos sobre el largo plazo, vemos que esto ya no es así, y la capacidad productiva, la capacidad de un país de mezclar recursos, factores productivos, y generar bienes y servicios, la frontera productiva de un país empieza a tener otra dimensión. La función de demanda de trabajo, cuando nosotros nos abocamos directamente al mercado laboral, al mercado de trabajo, la demanda de trabajo es la función de la productividad marginal del trabajo. La demanda de trabajo está conformado por todos aquellos que demandan trabajadores, demandan fuerza laboral, es decir, por las empresas. Las empresas ponen a disposición puestos laborales, bien, es decir, que son demandantes de fuerza laboral. Y el salario real es igual a la productividad marginal del trabajo. El salario real es el poder adquisitivo del salario nominal. El salario nominal es la cantidad de moneda, de peso, en nuestro caso, que un trabajador cobra. El salario real es para cuál es el valor, cuál es el poder adquisitivo en términos de bienes y servicios, cuánto puede adquirir ese trabajador con ese salario nominal. Ese salario real, en equilibrio, las empresas van a pagar por la mano de obra de acuerdo a lo que indica la productividad marginal del trabajo, es decir, de acuerdo a la colaboración que haga esa hora trabajada adicional, ese trabajador, a la producción total de la empresa. Eso se llama productividad marginal del trabajo, ya lo hemos visto, y el salario real entonces en equilibrio es igual a esa productividad marginal del trabajo. La oferta de trabajo, la función de oferta de trabajo va a cambiar según consideremos que la economía funciona de acuerdo al pensamiento de los clásicos o al pensamiento de los keynesianos. La oferta de trabajo está conformada por los trabajadores, y son los trabajadores los que ponen a disposición del mercado su propia fuerza de trabajo, y eso conforma la oferta de trabajo. Entonces, en el mercado de trabajo, la oferta de trabajo no es igual, ya sea que hablemos de clásicos o de economía clásica o economía keynesiana. Y para los clásicos, la función de oferta de trabajo se va a derivar de una elección entre el ocio y el consumo.
entre el ocio y el consumo para cada consumidor trabajador. El consumidor, el trabajador trabaja, el fruto de tu trabajo obtiene dinero con el cual se convierte en consumidor. Aquí, para los clásicos, la función agregada de trabajo va a ser creciente con el salario real. ¿Qué significa? Que para los clásicos, a ver, para los dos, tanto clásico como keynesiano, la función de trabajo, la función de oferta de trabajo, es creciente, es decir, que a mayor salario, mayor cantidad de horas trabajadas. Pero lo explican de manera distinta, el porqué de esa forma, de esa función de trabajo, de oferta de trabajo. Para los clásicos, entonces, hay una lección entre el tiempo que el trabajador le dedica al ocio, dicen ellos, versus lo que dedica a trabajar. Y lo que dicen es que es una función del salario real, es decir, de cuánto pueden ellos consumir con el salario que obtienen por trabajar. Mientras mayor la cantidad de consumo que puedan hacer por la misma hora trabajada, entonces va a ser mayor la cantidad de horas que dediquen al trabajo. Es decir, que mientras mejor remunerado en términos reales, en términos de capacidad de consumo sea el trabajo, más van a estar dispuestos a trabajar, mayor cantidad de horas van a estar dispuestos a trabajar los trabajadores, y entonces a mayor salario real, mayor oferta de trabajo. Es decir, que el trabajador va a estar dispuesto a reemplazar ocio por trabajo cuando sea rentable. Mientras más rentable es esa hora trabajada, más va a estar dispuesto a sacrificar ocio para ofertar trabajo. Para los keynesianos, en cambio, la función de salario no va a ser creciente debido al salario real, sino ellos hablan del salario nominal. El salario nominal es la cantidad de dinero que un trabajador obtiene medidos en pesos por sus horas trabajadas. ¿Por qué? Porque ellos suponen la existencia de la ilusión monetaria. Bien, la ilusión monetaria, la misperception, lo que dicen es que los trabajadores tienen un número en la cabeza en cuanto a cantidad de dinero que quieren trabajar, y ese número se ve afectado en el corto plazo por la inflación, es decir, por la variación de los precios, que en realidad hace variar su trabajo real, pero que en el corto plazo esa ilusión monetaria los hace pensar en cantidades nominales de dinero, de pesos, y son capaces de ofrecer mayor cantidad de horas de trabajo por un mayor salario nominal. De nuevo hay que entender el contexto histórico en el que los keynesianos han desarrollado sus teorías. De hecho, hay teorías neo-keynesianas que van generando, que la van generando con las nuevas condiciones. Cuando el componente inflacionario es muy importante, la ilusión monetaria puede ser que primero se acelere, pero después se tiene una idea clara de cuál es la realidad, de cuál es el salario real. Pero aún así, con inflación fuerte, por más que uno sepa que el salario real va a disminuir, no saben la cuantía, no se sabe en cuánto, porque la inflación futura se puede estimar, pero hasta que no ocurra no vamos a saber exactamente cuál es. Entonces, más allá de que se espere una inflación, si la idea de que el salario nominal va a ganarle a la inflación haría que el trabajador ofrezca más cantidad de horas por un mayor salario nominal, aunque probablemente después se resulte que el salario real trabajó de otra manera, es decir, que la inflación pudo haberse comido el aumento de salario nominal. Bien, entonces, siguiendo esta forma de ver las cosas, para los clásicos, si existe desempleo va a ser voluntario, bien, o friccionar también. Pero veamos el caso del voluntario. Si los clásicos hablan de desempleo voluntario, lo que dicen, mira, si existe desempleo, si el mercado funciona aceitada y libremente, como nosotros suponemos que debería hacerlo, la existencia de desempleo significa que a los salarios vigentes el trabajador no está dispuesto a cambiar más ocio por más horas laborales. Entonces explican el desempleo de esta manera. Le dicen que es voluntario y que es un problema de relación, de elección entre ocio y horas de trabajo de acuerdo al salario real vigente.
Eh, y que si entonces no se encuentra empleo a ese salario de mercado vigente porque se busca empleo mejor pago y no los hay, pues o se generan o se morigeran las expectativas y se acepta por menor salario o no se cambia ocio por trabajo y entonces se abandona la búsqueda laboral y el desempleo sería voluntario. Para los clásicos entonces existe el pleno empleo y si ese nivel de empleo determina el nivel de producción de la economía. Bien, la producción máxima de la economía vía la función de oferta agregada. Entonces, para los clásicos, la función de oferta agregada que viene determinado por la existencia del pleno empleo eh, se da en aquel nivel en que el mercado de trabajo está en equilibrio y no existe desempleo y si existe es voluntario. Por ello, para los clásicos, la oferta agregada es la que predomina sobre la demanda, porque pase lo que pase con la demanda, la oferta está dada por el pleno empleo, por la frontera de posibilidades de producción. Y esa es la cantidad que se puede producir y la demanda solamente puede afectar los precios, pero no va a afectar la cantidad real de producto. Cualquier desempleo por encima del desempleo friccional, que vamos a explicar bien qué es, el desempleo friccional es un desempleo que siempre va a tener cualquier mercado laboral, pero por encima de eso, cualquier desempleo se va a deber entonces para los clásicos a una política de salarios inadecuada. Bien, es decir que si el salario real es demasiado bajo, pues los trabajadores no van a estar dispuestos a sacrificar ocio por trabajo y a eso le llaman desempleo voluntario. Pero para los clásicos la oferta agregada predomina por sobre la demanda agregada y el mercado de trabajo siempre está en equilibrio. La ley de 6, ¿por qué ponemos la ley de 6 acá? Bien, la ley de 6 dice que toda oferta genera su propia demanda, es la ley que explica el predominio de la oferta por sobre la demanda, lo que dice lo importante son la capacidad de producción que se puede lograr con el pleno empleo de todos los recursos productivos y sea lo que sea que se produzca y a la cantidad que sea, la oferta va a crear siempre su propia demanda. Por eso el mercado va a estar dominado por la oferta. El mercado total de la economía va a estar dominado por la oferta agregada por sobre la demanda agregada, dicen los clásicos. Para los keynesianos, en cambio, sí existe el desempleo involuntario, es decir, gente que quiere trabajar aún a los salarios vigentes y que no encuentra trabajo y que esto se debe a insuficiencias de demanda agregada. Para ellos entonces el desempleo es involuntario, ponen el foco en el corto plazo, en el periodo de tiempo en el que pueden existir insuficiencias de la demanda agregada para llevar al pleno empleo todos los factores productivos. La producción demandada por los consumidores para los keynesianos es el factor determinante de la producción de equilibrio, es decir, cuánto pueda demandarse en un determinado momento de bienes y servicios por los consumidores que tienen dinero porque son trabajadores, es lo que determina la producción de equilibrio. La demanda agregada entonces va a ser la que predomine por sobre la oferta agregada. Y cualquier desempleo por encima del desempleo friccional se va a deber a una insuficiencia de demanda. A ese desempleo se califica como involuntario. Entonces, para los keynesianos, la demanda agregada manda por sobre la oferta y existe desempleo y ese desempleo es involuntario. Volvamos entonces a ver la función de producción, la función de oferta agregada. La función de producción de una economía es la relación entre las cantidades de factores requeridos y la cantidad de producto que puede obtenerse. ¿Cuánto puede obtener? ¿Cuánto puede producir una economía con la cantidad de recursos que tiene? Bien, y la oferta agregada, entonces, como va a estar basada la cantidad de recursos que tengamos en el factor trabajo, es decir, dados los otros factores, es el factor trabajo el que puede estar mayor, más o menos en desempleo. La oferta agregada va a tomar distintas formas, ya sea que la veamos, la estudiemos en el modelo clásico o en el modelo keynesiano. Para los clásicos, los salarios y los precios son totalmente flexibles. El salario se va a ajustar siempre para mantener permanentemente el pleno empleo en el mercado de trabajo. El nivel de producto y nivel de renta nacional, es función entonces de la tasa de empleo y del stock de capital.
bien, y es constante, y el valor de la función de producción, del nivel de renta de la producción de I, es el correspondiente al nivel de pleno empleo, bien, o el nivel de el producto de pleno empleo, también se ha denominado producto potencial. El nivel natural de producción o ingreso de pleno empleo es lo máximo que podamos producir en un país si utilizamos todos los factores productivos. Entonces, la renta de pleno empleo, la renta de la producción potencial, indica la cantidad máxima de producto nacional que una economía puede alcanzar en un periodo de tiempo determinado, y depende de la capacidad instalada, de la tecnología y de la situación del mercado laboral. Para los clásicos, el mercado laboral está en equilibrio, no existe el desempleo, tenemos pleno empleo, entonces obtenemos producción igual a la renta nacional potencial de pleno empleo o ingreso de pleno empleo. Es decir, que la oferta agregada para los clásicos es perfectamente inelástica y la tenemos acá, es la producción potencial. Bien, estamos produciendo en la frontera de posibilidades de producción. Fíjense, para los clásicos la oferta agregada es perfectamente inelástica, significa que es una línea vertical, digamos, perfectamente vertical. Esta es la recta que representa la función de oferta agregada para los clásicos. Para los keynesianos, en cambio, se puede en el corto plazo aumentar la producción sin aumentar los costos. Para los keynesianos, si los salarios nominales son rígidos a la baja, los precios también lo serán, y la función de oferta agregada va a ser una recta horizontal. Es decir, que como a corto plazo los rígidos son los precios, fijémonos que acá lo que no va a variar van a ser los precios, un aumento en la demanda agregada va a generar mayor disposición de la oferta a producir cada vez mayor producción. Entonces lo que manda en el corto plazo es la demanda sobre la oferta, porque la oferta es perfectamente elástica, es decir, es una recta horizontal donde los precios son rígidos, básicamente rígidos a la baja, los salarios nominales son rígidos a la baja, eso lleva a que los precios también lo sean. Entonces esta recta horizontal representa la oferta agregada keynesiana, que tiene mayor correspondencia con el corto plazo. El caso clásico tiene una mayor correspondencia con el largo plazo. Y veamos ahora a qué se denomina la curva de Phillips. La curva de Phillips marca un trade-off. Trade-off es una necesidad de elegir entre dos grandes objetivos, entre dos grandes variables sobre los cuales se trazan objetivos de política macroeconómica. Uno es la inflación y otro es el desempleo. Siempre queremos tener baja inflación y bajo desempleo. El tema es que muchas políticas que llevan a mayores prácticas para obtener mayores empleos generan algún tipo de presiones inflacionarias, es decir, que si quiero arreglar una cosa me cuesta en términos de la otra. Si queremos bajar la inflación, muchas veces nos cuesta el enfriamiento de la economía y aumento del desempleo. Por eso es que Phillips recoge empíricamente una relación, un trade-off entre inflación y desempleo. Dice, mire, acá se puede en el corto plazo elegir. Lo que dice es, fíjense, podemos tener un poco menos de desempleo pagándolo con un poco más de inflación. Y al revés, podemos bajar la inflación, pero vamos a tener que pagarlo con un aumento del desempleo. Esto opera en el corto plazo. Esta es la curva de Phillips básica, digamos. Ustedes pueden ver la curva de Phillips con el correlato de la inflación, que serían los salarios reales. Por favor, la buscan y la ven. Y básicamente entonces lo que dicen que en el corto plazo podemos comprar empleo pagándolo con inflación o bajar la inflación pagándolo con desempleo. En el largo plazo, en cambio, no vamos a poder pasar del nivel de producción potencial, de pleno empleo, de equilibrio de largo plazo, y solamente vamos a tener inflación. Bien, pero en el corto plazo sí vamos a poder aumentar la producción y con ello el empleo a costa de presiones inflacionarias. En el largo plazo solo tendríamos inflación.